Bueno, buenos días para todas y para todos. En primer lugar, agradecer la posibilidad de presentar los resultados de este trabajo en este curso de la Universidad de la República. La verdad que no podía conectarme de modo sincrónico y bueno, nos pareció junto a Soledad que era oportuno de todos modos grabar la presentación y dejarla para que ustedes la puedan ver. Bueno, me presento, mi nombre es Soledad Figueredo, soy docente e investigadora de la Facultad de Agronomía y me dedico hace ya varios años a temas vinculados con sociología rural, sociología del trabajo, sociología vinculada con la estructura social, entre otras cosas. Así que bueno, la idea de hoy es presentarle parte de lo que fueron los resultados de mi investigación de maestría, que fue defendida en el año 2012, y bueno, es una maestría que apuntó a entender cómo era la configuración del empleo agrícola cuando estaba avanzando mucho la agricultura extensiva en Uruguay. Así que bueno, la presentación lleva el nombre de Intermediación Laboral y Organización del Trabajo en Agricultura Secana en Uruguay, y escenarios cambiantes vinculados con eso. Entonces, bueno, como un poco el punto de partida de este trabajo es bueno, identificar que en Uruguay acontecieron procesos vinculados con el avance de la agricultura por sobre otro tipo de sistemas productivos, y a ese proceso se le llama de modo genérico agriculturización o sojización, ya que el cultivo estrella, digamos, de este proceso de avance de la agricultura es la soja. Entonces, bueno, si hacemos una mirada retrospectiva desde hoy hacia el inicio, podemos ver que en realidad la soja es un cultivo relativamente nuevo para el campo uruguayo. Si bien había habido, creo que en los 70, alguna incursión en soja, empieza a instalarse, digamos, en el escenario productivo agrícola nacional hacia principios de los años 2000, y ahí identificamos una etapa de instalación de la agricultura vinculada con la soja en Uruguay, que la podemos definir hasta el año 2005, donde, bueno, toda esa etapa de instalación tiene que ver con la llegada de argentinos, con la llegada de esta nueva forma de hacer agricultura en los campos. Luego, entre 2005 y 2012, podemos definir una etapa de consolidación donde el cultivo crece de modo exponencial. En Uruguay pasa de abarcar 200.000 o 400.000 hectáreas a superar el 1.000.000 de hectáreas en Uruguay. Esta etapa la definimos en un marco que va entre 2006 y 2012, que claramente copia, digamos, la tendencia a lo que tiene que ver con el precio internacional de la soja como commodity en el mercado mundial. Y luego una etapa de redefinición del modelo, pero que ya aparece de 2013 en adelante, y es la que estamos viviendo hoy, donde cae el precio de la soja y, acopiando también esa tendencia, cae el área destinada a la agricultura secana en Uruguay. Bueno, todo esto nosotros decimos que generó un escenario de reestructuración productiva, reestructuración de la producción vinculada con el sector agropecuario en Uruguay, como les decía, es el proceso de agriculturización, y que esto se vincula más que nada con un proceso de territorialización y concentración de una nueva forma de hacer agricultura, donde aparecen nuevos productores, aparecen nuevos orígenes del capital, aparecen nuevas lógicas productivas que se vinculan sobre todo con algo que llamamos agronegocio, que tiene que ver con una nueva lógica, sobre todo de hacer las cosas a nivel productivo en el campo. Básicamente este trabajo de investigación focaliza en la etapa 2, en la etapa de consolidación. De hecho, el trabajo de campo fue realizado en 2010 y en 2011, donde, bueno, realmente hay un boom de los commodities en Uruguay. Entonces, bueno, ¿por qué? Intentar entender por qué los motivos de la agriculturización en Uruguay. Vemos que hay muchos factores que nos permiten a nosotros explicar por qué la agricultura avanza y avanza de modo tan rápido en Uruguay. Parte de eso tiene que ver con la instalación de este paquete tecnológico, es el tridente o el cuarteto con siembra directa, semillas genéticamente modificadas, biocidas y tecnología de la información y comunicación, como todas esas innovaciones
actuando de forma articulada y conjunta, generan este paquete tecnológico que imprime una nueva forma de operar en agricultura, en Uruguay y en el mundo, en verdad, pero bueno, aterriza en Uruguay a inicios de los años 2000, como les decía al principio. Luego tiene que ver también con la existencia en Uruguay de una nueva institucionalidad que tiene que ver con transformaciones que se realizaron sobre todo en los 90. Particularmente hay dos modificaciones, una que tiene que ver con la ley de arrendamientos, que es decir que se modificó no solo la modalidad de pago, sino también el tiempo en el cual un arrendatario podía estar produciendo sobre la tierra, entonces se recortan los límites, creo que mínimos y máximos, pero sobre todo interesan los mínimos, porque ahora se puede arrendar un campo, o sea, en base a esta modificación se puede arrendar un campo por un periodo de tiempo muy acotado, de un ciclo productivo, por ejemplo, un año, y también modifica la forma de pago, no solo en pesos, no solo en dólares, sino también se puede pagar en granos o en otras formas de pagar por el uso productivo del activo tierra. Y también modificaciones en la sociedad de propietarios de inmuebles rurales y explotaciones agropecuarias, lo que hace que también sociedades anónimas puedan ser acreedoras de tierra en nuestro país. Otro elemento que ayuda a entender el porqué del avance de la agricultura de forma sustantiva y rápida en Uruguay tiene que ver con el precio de la tierra. La tierra en Uruguay históricamente fue más baja que en nuestros países vecinos, Argentina o Brasil, pero también muy baja en relación a otros países del mundo. Al menos esa tendencia es clara a inicios de los años 2000. Después, bueno, hay algunas gráficas que muestran cómo el precio de la tierra creció de modo exponencial. Pero bueno, a inicios de los 2000 la tierra era muy barata en comparación, sobre todo con otros países de América Latina, más que nada Argentina y Brasil. Y también la política fiscal del Uruguay, que no prevé restricciones a la exportación de granos, como sí pasó, por ejemplo, en Argentina durante el gobierno de Kirchner, donde bueno, habían retenciones a la exportación, y bueno, en Uruguay producir soja y cuando esta era exportada no se retenía, digamos, por eso, no había un impuesto específico para eso. Entonces, bueno, al menos estos 4 o 5 motivos nos ayudan a entender, bueno, por qué el avance de la agricultura en Uruguay, por qué el avance de la agricultura tan rápido en Uruguay. Estos son algunos, hay otros vinculados con cuestiones climáticas y ambientales, pero nos parecía sustantivo subrayar al menos estos 5. Entonces, bueno, como en este marco de avance de la agricultura en Uruguay, de avance veloz, de avance sustantivo, de avance exponencial, nos parecía en ese momento que estaba interesante entender o analizar cómo era la configuración del empleo agrícola en este contexto de agriculturización, haciendo sobre todo énfasis en la perspectiva de los actores sociales involucrados. Para ello manejamos como hipótesis de trabajo central la idea de que las transformaciones productivas en la agricultura en Uruguay habrían transformado las características del mercado de empleo, y este mercado de empleo ahora se caracterizaría por altos niveles de tercerización laboral. Es decir, yo no podía, como hipótesis, no podría entender ese avance de la agricultura tan rápido en Uruguay sin entender que hay un alto nivel de tercerización laboral en la estructura del mercado de empleo en general. Entonces, bueno, en definitiva, esta tesis procuró entender cómo se configura el empleo agrícola en el contexto de agriculturización uruguayo. Para ello, entre 2010, como les dije un poco atrás en la presentación, entre 2010 y 2011, realizamos esta investigación en lo que se llama, desde el punto de vista de la metodología, un estudio de caso múltiple, y ahí seleccionamos 2 territorios en Uruguay donde para ese momento histórico se estuviera realizando agricultura extensiva, pero que tuvieran distinta tradición o distinto vínculo con la agricultura. Elegimos teóricamente un territorio tradicionalmente agrícola, y ahí terminamos definiendo Dolores, que bueno, Dolores es realmente un territorio donde la agricultura había llegado mucho antes que la soja, es un territorio con mucha historia cerealera. De hecho, capaz que alguno de ustedes conoce, pero si no ingresa a la ciudad de Dolores, va a encontrar un gran cartel de bienvenida, que dice bienvenidos a la ciudad granero del país.
Realmente es un territorio donde la agricultura está impresa en la matriz productiva de esa zona. Había tomado el rostro de trigo, el rostro de cebada, el rostro de maíz o girasol en otros momentos históricos, y en ese momento histórico, 2010-2011, era una zona sumamente sojera. Y también un territorio de expansión agrícola, es decir, una zona del país donde la agricultura no existía y empieza a existir, digamos, en este marco de boom sojera, y ahí definimos estudiar Durazno. Durazno, quizás alguno también conoce, pero bueno, es un territorio donde históricamente estaba instalada la ganadería, se transformó hacia una matriz sojera y ahora se está volviendo a transformar hacia una matriz forestal. Pero bueno, eso ya se sale un poco del marco de este trabajo. Entonces, bueno, si tuviera que contarles cuáles fueron las tendencias que pudimos analizar en relación a la organización del trabajo en agricultura de secano en Uruguay para ese entonces, podemos ver en primer lugar como algo muy central lo que tiene que ver con la intermediación laboral. La intermediación laboral es un fenómeno central que ayuda a explicar la articulación entre oferta y demanda de trabajo para la agricultura. Entonces, bueno, ahí lo que vemos es la aparición de un actor clave en el mercado de empleo agrícola, que es el contratista no solo de mano de obra, sino también de maquinaria, y las dos cosas, sobre todo al mismo tiempo, de forma solapada. Es un actor que media entre las empresas agrícolas madre, se le llama así en el lenguaje más normativo, y los asalariados agrícolas. Estos disponen de maquinaria y trabajadores para las tareas agrícolas y tienen como muchas funciones al mismo tiempo, son multifuncionales. Reclutan trabajadores, organizan el trabajo, también los proveen de alojamiento y transporte, eventualmente. Los orígenes que pudimos encontrar en relación a esta figura del contratista, a este intermediario laboral, son en algunos casos, por lo menos en Dolores, encontramos que eran productores que tenían maquinaria disponible y ociosa en tiempo de trabajo, por lo cual podían reconfigurarse como vendedores de servicio para estas empresas agrícolas que se instalan, sobre todo de origen argentino, pero también de otros orígenes en los distintos territorios. También, por ejemplo, en el caso de Durazno pudimos ver que eran personas que vieron en el boom agrícola una oportunidad o un nicho de mercado para configurarse como vendedores de servicios y ofrecer ese servicio para la demandante actividad que había en esos territorios. Y bueno, también vimos que muchos de ellos se convierten en contratistas o se reconfiguran como contratistas accediendo a créditos directamente dados por el banco, o también créditos que las propias empresas agrícolas madres les daban para poder asegurarse la siembra, cosecha y fumigación en tiempo y forma. Y ahí, bueno, es como un doble juego de, por un lado te doy el crédito, puedes comprar maquinaria, puedes acceder a maquinaria, pero por otro lado me aseguro que vos como contratista me satisfagas, digamos, la demanda que yo tengo de trabajo. Bien, entonces, bueno, ¿quiénes y cómo se contrastan los contratistas? Lo que pudimos ver durante el trabajo de campo realizado en esos años es que la demanda estaba sobre todo concentrada en empresas de gran porte, vinculadas con los agronegocios. Hay que pensar que para ese entonces había empresas como el Tejar, que operaba cerca de las 100.000 hectáreas en Uruguay. Habían empresas muy grandes, ahora, hoy por hoy, esa magnitud, digamos, ¿no?, de superficie concentrada en una única empresa no la encontramos, pero en ese entonces habían grandes empresas que concentraban mucha tierra, y parte de su estrategia era descentralizar la actividad y el trabajo, digamos, en otras empresas menores, y bueno, era parte del proceso que pudimos ver. Y también aparece una demanda específica en algunos casos, y marginal también la llamamos porque es mucho menor, digamos, a estas grandes empresas agrícolas, generada por empresas nacionales, pero bueno, que operan a una escala bastante menor. Vimos que en relación a las formas de contratar, había mucho contrato verbal, es decir, bueno, ya al inicio de la plantación, digamos, se
se definía entre las dos partes cuánta superficie se iba a plantar, cuánta superficie iban a trabajar, ya de modo más verbal y no tanto escrito, pero también, y sobre todo cuando eran empresas de gran porte, aparecía el contrato escrito este, como una forma de operar, digamos, entre las empresas agrícolas y los intermediarios laborales. Bien, también pudimos identificar en el territorio de Durazno, que como les decía era una zona de nueva agricultura, al no existir, digamos, este escenario productivo con anterioridad y que explote de forma repentina en Durazno por ser tierras que eran aptas para la agricultura, se tuvo que generar este actor, digamos, no de la noche a la mañana, pero sí en un proceso que fue muy corto. Y ahí lo que vemos es que hubieron como contratistas de otros territorios que migraron hacia Durazno y se instalaron. Entonces pudimos encontrar en el trabajo de campo contratistas que venían de Argentina, sobre todo de zonas muy cerca como Gualeguaychú, Concordia, que se iban a instalar a Durazno, de Paysandú, de Mercedes, de Dolores, o que de hecho ya eran contratistas en Paysandú, Mercedes y Dolores, y se expanden como empresa intermediaria en esos territorios. Justamente respondiendo a una demanda específica del territorio de Durazno, que no tenía antecedentes vinculados con la agricultura. Mientras que en Dolores pudimos encontrar contratistas que además de ser nativos de Dolores, en otros casos venían de zonas cercanas como Yum, que también es un territorio muy agrícola, y Colonia, que está un poco más al sur y también con mucha agricultura en su historial productivo, digamos. Bien, otra dimensión vinculada con la organización, con el proceso de configuración del empleo agrícola en el contexto de agriculturización tiene que ver con cómo se organiza el trabajo en la agricultura. Y ahí lo que podemos como identificar es como dos grandes grupos de trabajadores, lo que le llamamos trabajadores especializados, que sobre todo realizan tareas centrales de manejo complejo en la agricultura. Suelen tener, o solían tener para ese entonces, una inserción laboral permanente a lo largo de todo el año, y el perfil que pudimos encontrar son trabajadores más jóvenes. Y por otro lado, otro grupo de trabajadores que los llamamos trabajadores no especializados, que tendían a realizar tareas accesorias de manejo más simple, con inserciones laborales más itinerantes o temporales, ingresaban y salían del mercado de empleo. Y en general estaban como los extremos, o trabajadores muy jóvenes, o trabajadores ya adultos, con dificultad también para manejar las cuestiones vinculadas con tecnología en la actividad. Entonces, bueno, por lo que pudimos ver, los contratistas se hacen, digamos, de estos dos tipos de trabajadores, porque en realidad también necesitan estos dos perfiles de trabajadores, y hay una tendencia al uso combinado de estos dos tipos. Otra cosa que pudimos ver, o que intentamos ver, eran cómo se organizaban, digamos, las actividades a lo largo de todo el año de trabajo. Pudimos ver que en realidad, si bien hay actividad de enero a diciembre, digamos, en todos los meses del año, sobre todo las actividades de siembra y de cosecha son focalizadas con mucha energía y con mucha necesidad de demanda de trabajo en algunos meses específicos. Entonces, solamente la aplicación de agroquímicos es algo que ocurre a lo largo de todo el año. La siembra ocurre tanto de invierno como de verano en algunos meses específicos, pero sobre todo la cosecha es la que demanda mayor concentración de trabajo en espacios temporales muy acotados. Y eso, en definitiva, nos hace como poner sobre la mesa o analizar esta idea o nos ayuda a complejizar la idea de permanencia safralizada, que es una tendencia que describimos en la tesis, y tiene que ver con que, bueno, con este fenómeno de contratar a un núcleo especializado de trabajadores por tiempo indeterminado durante todo el año, digamos,
donde lo que se hace es pagarles un salario fijo, que generalmente es bajo, o muy bajo, diría yo, durante todo el año, y en momentos de actividad, de esos que muestro ahí con mayor intensidad, sobre todo cosecha y siembra, se solapa con una remuneración por productividad. Es decir, además del salario fijo y estable durante todo el año, el trabajador recibe un incentivo específico por productividad, que es por hectárea cosechada, por hectárea sembrada, por hectárea fumigada, y eso también repercute en la, digamos, en la forma de trabajo, bueno, que también se vincula, no lo voy a presentar acá específicamente, hay algo en un video adicional que le mostré, pero que le mostré, no, que hay adjunto para los que quieran bichar, pero bueno, el hecho del pago por productividad genera la existencia de jornadas laborales muy largas, este, porque bueno, una hora de trabajo más, son 10 hectáreas cosechadas más, y eso se traduce a $3 por hectárea, que bueno, eso repercute evidentemente de forma directa en el ingreso de los trabajadores. Este, pero bien, eso está más profundizado en el trabajo de tesis, en la monografía, por si alguien lo quiere extender en el análisis. Pero bueno, también esto implica una estrategia que tienen los contratistas para mantener a un trabajador estable a lo largo de todo el ciclo anual de trabajo, a pesar de la estacionalidad y la sazonalidad que el trabajo mismo, como vimos recién, de la agricultura tiene. Y también lo que está detrás de esta idea de permanencia safrarizada es buscar impedir que la mano de obra, sobre todo calificada, sobre todo especializada para el trabajo en agricultura, es decir, que sepa manejar la maquinaria que es compleja, se vaya a trabajar a otra empresa de la competencia. Esto, tener un trabajador estable todo el año, aunque sea con un salario fijo y bajo, permite contener al trabajador frente a los otros contratistas que puedan requerir mano de obra en la zafra. Entonces, es como una estrategia de retención del recurso humano que tienen los contratistas para poder asegurarse, digamos, sus recursos humanos al momento de ofrecer sus servicios con las empresas agrícolas mayores. Bien, hasta ahí algunos de los trazos de resultados de lo que fue la tesis y un poco tratar de entender esta intermediación laboral como fenómeno central, que sin ella no podía haber sido posible, digamos, el avance de la agricultura en Uruguay en tan poco tiempo. Y también algunos trazos de cómo se organiza el trabajo en la agricultura. Ahora, nada, solamente 2 slides, un poco para contarles que hay una redefinición del modelo. Entonces, se tiende un nuevo escenario totalmente distinto hasta el que vivimos, totalmente distante, digamos, con el que vivimos hasta el 2012-2013, y tiene que ver con un escenario de rentabilidad decreciente de la producción agrícola, es decir, no genera la misma renta seguir produciendo soja, como sí lo fue durante la etapa de instalación y consolidación, durante el boom agrícola, y esto se debe a muchos factores, pero sobre todo a una caída en lo que es el precio del commodity. Durante los años de boom agrícola, la soja llegó a valer más de $500 la tonelada, y ahora, por estos años, el precio cae de forma increíble y llega a valer 300 o menos dólares la tonelada de soja. Entonces, bueno, esa caída del precio de la soja explica la caída en la superficie plantada y la caída del interés, digamos, del empresario capitalista en producir soja, porque la renta que le genera o la rentabilidad del negocio cae increíblemente. Sumado a eso, hay una pérdida de la fertilidad de los suelos, que eso tiene que ver con cuestiones más biológicas o ambientales, por la producción continua de soja año tras año en el suelo. Eso hace que los suelos pierdan fertilidad, y también con la aparición de algunas malezas que son resistentes, y eso implica, bueno, echar más herbicidas y productos, y lo cual incrementa los costos. Entonces, bueno, es como un círculo vicioso que no se puede cortar, pero bueno, eso es una dimensión más biológica de todo esto que tampoco manejo. Hay una tesis doctoral defendida, creo que en 2019, de Osvaldo Ernst,
que muestra con ensayos científicos en el suelo, digamos, cómo realmente es real que la agricultura continua genera pérdida de la calidad del suelo y pérdida de fertilidad. Y bueno, vinculado con esto hay un mayor riesgo de producir en suelos menos fértiles, porque bueno, los suelos menos fértiles que no están definidos como suelos agrícolas, como pueden ser los ganaderos o los forestales, tienden a ser más lejanos de los puertos de Nueva Palmira y de Montevideo, entonces producir más lejos, en suelos menos fértiles, también atenta contra la rentabilidad del negocio sojero. Sumado a esto, durante el último gobierno, o sea, el gobierno anterior, creo que durante el año 2015 se aprueba la ley, no la normativa de planes de uso y manejo del suelo en Uruguay, y eso es como una política del gobierno que evita justamente esta agricultura continua, y bueno, eso afecta la rentabilidad, también afecta, digamos, la definición de dónde hacer agricultura y dónde no, y termina afectando la rentabilidad de las empresas. Bien, entonces, en este escenario donde se redefine el modelo de la agricultura, en este escenario donde la soja vale menos, en este escenario donde también hay parte de salida de actores empresariales del circuito productivo, porque bueno, hay movimientos en la estructura social, hay actores que ingresan, hay actores que salen, hay actores que se mantienen pero se redefinen, también es importante como problematizar el lugar o el rol que asumen los actores intermediarios, los contratistas, en todo esto, ¿no? Cómo se redefinen cuando cae el precio, cae la superficie cultivada. Entonces, bueno, en verdad no tengo demasiadas respuestas para esto. Sí podemos empezar a ver que hay una redefinición de los contratistas, no solo de los contratistas, yo diría de todos los actores sociales productivos vinculados con la agricultura de secano, pero especialmente los contratistas, simplemente lo que puedo compartir son algunas hipótesis que son más que nada inicios de campo. El año pasado, sobre el final de año, y realizamos algunas entrevistas exploratorias junto con Andrea Sosa, que es una colega argentina, que también estudia agricultura en Argentina, pero un poco intentando ver, bueno, cómo se reacomodan en el esquema productivo estos actores que hasta hace unos años habían sido centrales en la agricultura, que están haciendo ahora cuando el precio de la soja cae, la agricultura cae. Y bueno, lo que pudimos ver, son hipótesis, porque bueno, simplemente surgen de algunas entrevistas empíricas de campo, es que bueno, hay como dos grandes tendencias. Por un lado, dentro de los contratistas podemos ver que algunos se fragilizan y se rompen, digamos, reconvirtiéndose en productores, porque bueno, tienen maquinaria ociosa que vale mucho dinero, que también venderla hace que pierdan mucho del capital que invirtieron. Entonces, bueno, teniendo la maquinaria, hacen como distintas configuraciones de negocio entre los dueños de la tierra, que también dejan de arrendarlas porque, bueno, ya no está esa gran empresa que tiene fiebre por la tierra para poder producir, entonces, bueno, dejan de ser rentistas, pero también tienen la tierra como un activo, entonces, bueno, se ven distintos esquemas de negocios donde los contratistas se reconvierten en productores, hacen negocios con los dueños de los campos, para poder justamente darle vida a ese activo que tienen parado. Después también vimos que en esa fragilización también están muy endeudados, y varios de ellos también se funden, tienen que rematar sus maquinarias que tenían, sus medios de producción, porque no tienen, digamos, no encuentran dónde poder operar y trabajar. Y después, de modo contrario, como una tendencia opuesta, hay algunos actores contratistas que se magnifican en todo este proceso, digamos que crecen, y eso tiene que ver también con una tendencia que encontramos en el territorio, que es con que, bueno, algunos contratistas rompen el mercado, bajan los precios de lo que pedían por cosechar, sembrar y fumigar, y eso hace que capten, digamos, más empresas que quieran trabajar con ellos. Por un lado, concentran, digamos, trabajo, concentran capital, concentran demanda específica de las empresas agrícolas, y eso, en oposición, hace que estos otros anteriores se fragilicen. Pero bueno, esto no es algo que tenemos muy estudiado, hicimos simplemente algo
algo de campo para ver un poco qué era de la vida de los contratistas hoy por hoy. Entonces, bueno, son hipótesis empíricas que estaría bueno que podamos seguir profundizando. Bueno, hasta acá lo que tenía para compartirles hoy. A ver. Esperen. Ahí dejar de compartir. Bueno, cualquier cosa, si tienen dudas o alguno está interesado en profundizar en estos temas, adelante, les dejo el mail, que es solefigueredo@gmail.com, y bueno, estamos en contacto. Gracias.